Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy a esta webinar y presentación híbrida que estamos realizando de la mano de Citrix, apoyándonos con Ignacio Fuentes, quien es nuestro ingeniero preventa del lado de licencias online para Citrix. Muchísimas gracias por su participación, a las personas que también están asistiendo de manera presencial, las que se subieron de manera virtual. La idea es que tengamos una información más clara de los cambios que ha tenido la marca en este año y de lo que podemos aprovechar para poder generar oportunidades con cada uno de nuestros clientes. Les presento a Ignacio Fuentes, quien es la persona que nos va a apoyar en esta ocasión con la presentación. Él es el especialista de Citrix que está basado en Chile y con él podemos apoyarnos a todas las preguntas, requerimientos que tengan. Al final de la sesión las vamos a aclarar y también pues la idea es que participemos en un Kahoot donde se van a hacer premios puntuales con las personas que participen. Muchísimas gracias. Ignacio, te doy la palabra. Muchas gracias. Perfecto. Primero que todo, buen día a todos. Un placer poder saludarlos. El día de hoy les voy a presentar, ojalá breve y conciso, los cambios y las nuevas tendencias que está ejecutando Citrix. Vamos a hablar específicamente de dos conceptos, DAS y SPA. DAS es el concepto que se refiere a la modernización de la entrega de escritorios virtuales y además la entrega de aplicaciones, que obviamente no podemos dejar de lado. Ahí la idea es que cualquier pregunta, cualquier consulta las vayan anotando y al final de esto lo podamos resolver y además podamos indagar un poco más en esto. ¿Ya? Esto va a ser, voy a tratar de no aburrirlos mucho. ¿Ya? Lo primero es obviamente la presentación del producto y luego ya voy a pasar un poco a la arquitectura de ambas soluciones. Bueno, para empezar en este caso tenemos cómo ha cambiado el mundo. En realidad el mundo del trabajo ha cambiado, afrontamos nuevos desafíos y sobre todo con lo que es pandemia, hemos tenido que aprender a evolucionar con el nuevo trabajo y la nueva intención de los trabajadores. En este caso el trabajo híbrido o 100% remoto en algunas instancias es una realidad. O sea, ya no podemos decir que vamos a volver 100% a la oficina. Muchas empresas están optando híbrido, otras ya son todos desde las casas, con sus propios dispositivos, los trabajadores. Y además se enfrenta un desafío muy importante que es la retención del talento. Los empleados más talentosos esperan poder trabajar cuando y de donde deseen. Y esto es un desafío que se tiene en la industria TI y en realidad en todas las organizaciones y en toda la industria, sin importar el rubro, la retención del talento está siendo un desafío. Para esto, nosotros qué necesitamos y qué nos ofrece Citrix es la modernización de nuestro equipo de trabajo que requiere una infraestructura simple, ágil y resiliente. Y obviamente con esto nosotros necesitamos hacer nuestro trabajo de forma segura, o sea, que el usuario no tenga restricciones de qué dispositivo pueda utilizar, cuándo pueda conectarse, que su experiencia de trabajo sea fluida y que los cambios e implementaciones sean transparentes. Esto es súper importante, dado que al aumentar la cantidad de dispositivos que se conectan a la infraestructura, aumentamos nuestra superficie de ataque y las vulnerabilidades que podamos tener. Para esto, Citrix propone lo siguiente. Tenemos que, como ya les comentaba, los últimos 2 años han sido bastante desafiantes, han creado una incertidumbre, pero una cosa aquí está clara, que la pandemia aceleró la transformación digital de todas las compañías, de todos los rubros, y muchas organizaciones están repensando su estrategia de trabajo. La importancia de la tecnología en el mundo híbrido ya es, no diría un 100%, y las tendencias que están guiando a los clientes a enfocarse en 3 aspectos clave. Primero, lo primero es, las organizaciones están enfocadas en fortalecer el trabajo distribuido. ¿Ya? Denme un segundo aquí, voy a activar el puntero, así podemos ser un poco más didácticos. En este caso, eh, hoy en día, la productividad del trabajador, en este caso nos enfocamos en la primera parte de este círculo, necesitamos, o en realidad es enfocar los esfuerzos en que sin importar si el usuario está en la oficina, sin importar si el usuario ocupa una laptop, un smartphone, algún componente o algún IoT conectado a la red, que pueda hacer su trabajo
al fin y al cabo, el fin último de todo esto es que el usuario o el empleado pueda trabajar, ¿ya? Que pueda, eh, sin importar dónde esté, sin importar cómo, que pueda finalizar el trabajo o las funciones asignadas. Adicionalmente, las compañías deben proveer una excelente experiencia de usuario, sin importar de dónde trabajen y qué aplicaciones requieran para su trabajo. El incremento de la fuerza distribuida nos hace llevar a preguntarnos, ¿y la seguridad? ¿Cómo proveo la seguridad a todas las personas? ¿Cómo proveo la seguridad en distintos dispositivos sin necesidad de irrumpir en el dispositivo del empleado? Porque muchas veces una adopción fácil y rápida de un proyecto, por ejemplo, que es a nivel mundial o internacional, no le podemos enviar una laptop con todos nuestros sistemas de seguridad a todos los nuevos empleados. Por lo tanto, Citrix dispone algunas soluciones y algunas alternativas para este tipo de cosas y este tipo de situaciones. El segundo punto es que obviamente los empleados quieren lograr que su compañía sea lo más efectiva posible, que la gente produzca lo más posible. Y más que entregar aplicación o recursos correctos, las compañías saben que no importa de dónde se haga el trabajo, el objetivo es realizarlo. Y al restar los equipos de trabajo más distribuidos, incrementan la brecha de comunicación y colaboración, especialmente incrementan las aplicaciones que utilizamos para comunicarnos. Todos sabemos que desde la noche a la mañana pasamos de utilizar WhatsApp solamente o llamadas por teléfono, ahora ocupamos WhatsApp, Teams, Slack y cualquier otra aplicaciones colaborativas. Ya todos ocupamos OneDrive, Google Drive para subir nuestra información. Entonces, todo este conjunto de factores tienden a producir una fuga de la productividad. Y ahora más que nunca las organizaciones están enfocadas en entregar herramientas que ayuden a los equipos y a las personas en ser productivos sin importar cuál sea su estilo de trabajo. Y por último, ya basándonos en esto, es que la pandemia ha creado el test de este último para la agilidad de los equipos de TI. Ya todos sabemos que organizacionalmente TI en algún momento quedó relegada a arreglar computadores, a mantener servidores, base de datos, etcétera. Pero hoy en día tiene un desafío mucho más grande, que es responder de forma flexible y ágil a los desafíos del día a día, poder entregar recursos, poder entregar aplicaciones, manejar licenciamiento, manejar infraestructura, mover requerimientos, mover cargas de trabajo on-premise, híbridas en la nube, en distintos data centers, en distintas sucursales. Entonces se da que muchas organizaciones estaban preparadas porque ya veían venir el mundo cloud, ya tenían un poco preparado lo que es el mundo de la hiperconectividad. Pero otras organizaciones se vieron complicadas y vieron de primera mano la criticidad que tenía el área TI para el éxito o el fracaso del negocio. Y como resultado de esto están acelerando todos sus proyectos de modernización tecnológica. Y aquí es donde entra Citrix con su solución DAS. En esto, Citrix hizo una pequeña encuesta a 100 organizaciones que son de hiperconectividad y estos respondieron lo siguiente. El 83% de estas encuestas que realizaron notó que el incremento de los trabajadores remotos a raíz de la pandemia priorizó la transición a la nube. Es decir, de estas 100 organizaciones, el 83% dijo, ok, pandemia, nube. Inmediatamente tenemos que empezar a rever toda la infraestructura que tenemos, cómo le entregamos estas soluciones a nuestros empleados y en el último caso a nuestros clientes. Y también necesitamos ver qué valor le podamos dar y qué consistencia le podamos dar a esto a largo plazo. Es decir, yo tengo una infraestructura, una inversión, pero estoy cambiando todo esto. Por ende, necesito prever y proveer servicios que sean a largo plazo y en la nube y resilientes y ágiles. El 80% de los líderes de la industria TI creen que sus pares están en el debate entre implementar servicios a largo término o servicios en la nube. De nuevo, está este debate de nos mantenemos on-premise, subimos a la nube, mantenemos algo híbrido. ¿Cómo vamos a tratar la evolución de, de toda la industria TI y cómo vamos a mantener nuestros empleados hiperconectados, que es el fin último? Y finalmente, el 70% de los líderes de la industria TI concuerdan en que la solución de Desktop as a Service recorta los costos organizacionales, y lo cual promueve la opción de implementarlo. Menores costos,
se vuelve esto un poco más eficiente. No, perdón, la palabra no es eficiente, sino que se vuelve, eh, uno tiene más ganas de querer implementar esto porque hablamos de reducir los costos en infraestructura, que de repente por solamente tener un servicio en la nube, bajamos el espacio que utilizamos, la energía que utilizamos, los enlaces, balanceadores, firewall, switches, todo eso puede proveer obviamente el fin último, que es reducir los costos y mejorar la productividad y la eficiencia de la organización. Para este caso a mí me gusta hacer una analogía que es bastante interesante. Es cómo nosotros tratábamos antiguamente la industria de la música. Aquí el titular nos dice que las expectativas están cambiando. ¿Por qué? Porque antiguamente nosotros teníamos el vinilo. El vinilo ofrecía buena calidad, un alto control de las variables, pero en realidad todo estaba limitado al hardware físico y a la disponibilidad que teníamos para conseguir ese hardware. El vinilo lo podíamos buscar, pero puede que no lo pudiésemos encontrar. Podíamos buscar una tornamesa y puede que no estuviese disponible la tornamesa que queríamos. Necesitamos amplificadores, parlantes de buena calidad, y si se lograba una sinergia de todo esto, podíamos tener una muy alta calidad de sonido. Luego de esto, evolucionamos a los CD. Los CD incrementaron o mantuvieron en muchas partes la calidad de sonido, mejoraron la tecnología en esencia de poder tener más disponibilidad de recursos. La escalabilidad del equipamiento siguió siendo un tema a tener en consideración, es decir, no siempre íbamos a encontrar el último equipo de sonido. Y la verdad es que los CDs eventualmente se podían agotar, es decir, podía ir a buscar un CD de música y no tenía el grupo, el cantante, lo que fuese el intérprete de lo que necesitaba. Y ya finalmente pasamos a cómo hoy en día estamos en los servicios de streaming. Podemos ingresar desde casi cualquier dispositivo, desde smartphones, desde tablets, computadores, incluso de nuestros autos. Tenemos una buena calidad de reproducción, podemos escuchar en línea, descargar las canciones, tener acceso casi instantáneo a millones y millones de canciones, y ya no necesitamos tener un espacio físico designado para poder reproducir nuestra música. En este caso, tratamos de afrontar los desafíos tratando de hacer la traspolación de este análisis al mundo TI. ¿Qué necesitamos? Escalabilidad, equipamiento, agilidad, y todo esto suena muy, muy familiar al mundo TI. Finalmente, esto, si lo basamos en el mundo TI, podemos volver a lo que es el desktop físico. O sea, como también evoluciona la música, evoluciona la infraestructura, evoluciona la tecnología. Y Citrix desde un inicio ha ayudado a las organizaciones a conectarse primero remotamente a sus equipos físicos, es decir, yo desde mi casa poder acceder físicamente al dispositivo que está en mi oficina, en mi empresa. Esto tiene algunos desafíos, que es, por ejemplo, la administración del endpoint. Si esto es físico y no tiene alguna administración remota, no solamente la conexión hacia el dispositivo, sino que la administración del mismo, tiene un desafío ahí en ese punto, que tiene que ser física la conexión desde el técnico. Baja flexibilidad, es decir, si quiero aumentar la RAM, tengo que ir, desconectar la máquina, abrirla, comprar las pastillas de RAM, configurar el dispositivo nuevamente en caso que sea necesario. Y la escalabilidad está predeterminada, es decir, sabemos que tenemos 100 dispositivos y cualquier cosa es una compra adicional de más dispositivos. Luego evolucionamos a la VDI, que es el Virtual Desktop Infrastructure. ¿Qué tenemos? Ya no necesitamos una máquina para un usuario, no es un uno a uno. ¿Qué es lo que hacemos acá? Levantamos un servidor, tenemos mucha información, mucha capacidad, y de ahí desplegamos a muchos usuarios solamente de un mismo servidor. Y esto obviamente nos promueve de que podemos escalar rápidamente, tenemos flexibilidad, pero estamos supeditados a la capacidad del data center. Y finalmente, ¿qué es lo que es la tecnología de hoy? Que es el Desktop as a Service. Son escritorios basados en la nube, de alta flexibilidad, de muy alta demanda y redundantes y escalables. En este caso, vamos a ver cómo Citrix ayuda a cumplir las necesidades de una fuerza de trabajo flexible que va en aumento. Las organizaciones han optado por soluciones de Desktop as a Service y Virtual Desktop Infrastructure para proveer un alto performance. Los espacios de trabajo adaptativos son estrechamente trabajables con Citrix TAS, y como es una solución cloud fácil de manejar, que permite una rápida entrega de escritorios y aplicaciones de cualquier nuevo data center a nivel mundial, esto se hace
ultra, pero escalable, movible, híbrido y todos los adjetivos y sustantivos que quieren aplicar acá. Entonces, en este caso, tenemos tres elementos que nos gusta destacar. Ya voy a pasar prontamente a la parte de la infraestructura, que es cómo Citrix ayuda a mejorar lo que es la entrega de escritorios. Primero tenemos la continuidad del negocio y el trabajo flexible. Y en este necesitamos que nuestra fuerza de trabajo se mantenga conectada, que sea performante y que sea adaptable a espacios de trabajo distintos. Todo esto considerando que además deben ser seguras y ágiles. La modernización de nuestra área TI. Citrix ya desde sus inicios ha ayudado a las áreas TI a entregar aplicaciones de escritorio de forma segura. La transición hacia DAS de gente que ya haya adoptado esta tecnología permite que el área de TI adopte fácilmente la transición a la nube y liberarse de administrar, mantener múltiples ambientes y enfocarse en prioridades del negocio. Y por último, esto yo ya lo veo desde la parte 100% técnica, como es una solución muy fácil de implementar, es rápida, permite disponer recursos de forma eficiente a nuevos usuarios que participen en distintos proyectos a nivel mundial. ¿Qué es esto llevándolo a un caso práctico? La fuerza de trabajo, la hora hombre, la persona que está administrando, se enfoca más en las prioridades del negocio y lograr cumplir las expectativas del el éxito o el fallo de alguna prioridad de negocio, y no tanto en tratar de resolver problemas como un desktop que no prende, una máquina que no parte, un soporte que haya que hacer a los servidores, etcétera. Y para esto Citrix provee las siguientes soluciones. Tenemos primero lo tradicional, que es el acceso remoto a escritorios, ya estos escritorios físicos. Luego tenemos nuestra integración hacia Windows Servers con tanto aplicaciones como desktops. Tenemos todo lo que es nuestra infraestructura virtual. Tenemos las sesiones, bueno, acá como pueden ver tenemos la separación de on-premises. Aquí ya pasamos al ambiente híbrido. Tenemos múltiples desktops, desktops con múltiples sesiones. Ya no necesitamos una máquina virtual para cada usuario. Ahora tenemos una máquina virtual que es capaz de establecer distintas sesiones dentro de la misma. También podemos proveer conexión a escritorios Linux y aplicaciones Linux. Tenemos DAS, estrictamente tal, escritorios basados y entregados desde la nube. Y finalmente, aplicaciones y software as a service y aplicaciones as a service que están entregadas desde la nube directamente, sin necesidad de pasar por ningún intermediario. Entonces, Citrix DAS viene a resolver cualquiera de estos casos de uso. Esencialmente, y la gran potencialidad y la mayor cantidad de organizaciones se encuentran en este punto, donde saben que tienen su infraestructura on-premises y además tienen su infraestructura cloud y quieren lograr una convergencia de todo esto. Bueno, y por último, aquí les voy a mencionar los puntos claves de esta slide, que ya se los comenté, pero es hacer el último énfasis. En lograr la continuidad de negocio y redundancia simplificada, la flexibilidad en ambientes cloud y la agilidad de negocio, acceso fácil y rápido a nuevas características y funcionalidades, rapidez en encontrar el valor al retorno de la inversión o a la integración con servicios cloud, administración de costos eficientes en la infraestructura y de los consumos de la administración de consumo de forma centralizada. DAS en realidad está diseñado utilizando las mejores prácticas de la industria para lograr una escalabilidad a nivel cloud con un alto índice de disponibilidad de servicios. En muchos casos es mejor que la disponibilidad que podamos lograr on-premise. Entonces, pasando a la parte de la infraestructura, cómo funciona DAS, qué es lo que hace y adicionalmente con quién se integra, que al fin y al cabo, si hay clientes que ya tenemos que están en la nube, queremos que nuestra nube sea compatible con DAS. Para este caso, Citrix se enorgullece de proveer la solución que se integra con la gran mayoría de proveedores cloud, tanto privados como públicos, entregando la mayor versatilidad y flexibilidad. Hoy en día esto podemos decir que se integra fácilmente y de forma seamless, o sea, es decir, transparente, con Azure, con AWS, Oracle Cloud, con Google Cloud, con VMware Cloud, con IBM Cloud
y hay ciertos conectores específicos para cada nube. Adicionalmente, existe un componente que se llama Cloud Connector. Este Cloud Connector está pensado en la infraestructura en nube privada o infraestructura hiperconvergente. Ya sabemos que existe, por ejemplo, los hipervisores de Citrix, Hyper-V, vSphere, Nutanix, HV. Todo esto con los Cloud Connector podemos lograr la integración y la administración de la Citrix Cloud. Acá si bien tenemos un pequeño diagrama donde en realidad es un ejemplo de la agilidad y la habilidad de despliegue híbrido y múltiples al mismo tiempo que tiene Citrix. Podemos levantar nuestra infraestructura en Azure, replicarla en AWS, replicarla en GCP, replicarla en nuestro data center on-premise. Tenemos nuestro Cloud Connector que se va a comunicar con la nube de Citrix y vamos a tener los controladores, nuestra base de datos, el storefront, que es lo que tradicionalmente se habla para el delivery de aplicaciones y de desktop, los workspace. Todo esto va a ser administrado desde la nube de Citrix hacia abajo, donde el Cloud Connector se va a encargar de comunicarse con el... Perdón, perdí un poco de comunicación. Estaba en que el Cloud Connector se va a encargar de comunicarse con el Delivery Agent y este es adicionalmente interno dentro de los servidores y aplicaciones, se va a comunicar con el data center. Lo mismo en cada uno de los casos de ejemplo. Para el on-premises es simplemente una máquina virtual llamado Cloud Connector, que este hace el delivering de comunicación hacia Citrix Cloud, el cual va a disponer un storefront o una que es una página web en la cual los usuarios van a poder iniciar sesión y van a poder hacer uso de estas aplicaciones que se les está entregando y están publicadas. Además, tenemos dentro de toda esta infraestructura, tenemos balanceo, tenemos redundancia, tenemos disaster recovery, se hacen pruebas, se van sacando features, se va optimizando el nivel de escalabilidad. Y la arquitectura por defecto está pensada en responder de forma eficiente ante los fallos. Y finalmente, que es no menos importante, tenemos el caché de los hosts locales. ¿Qué quiere decir esto? En caso de necesitamos una conexión local en nuestro país que no necesariamente está en alguno de estos data centers, siempre podemos tener parte de nuestra infraestructura on-premises, como siempre lo hemos tenido. Y para esto tenemos tres opciones, perdón, tenemos tres opciones de implementación. Tenemos la parte tradicional y muy tradicional de Citrix, que es el VDI, que es el Virtual Desktop Infrastructure, donde tenemos el control total de nuestra infraestructura, está pensada en términos, en implementaciones y administraciones a largo plazo, que son predecibles en evolución al futuro. Podemos administrar nuestras cargas de trabajo en nuestro propio data center y adicionalmente Citrix nos permite con estos Cloud Connector poder ejecutar alguna de estas cargas de trabajo y mover alguna de esta información hacia la nube. Luego tenemos el Hybrid DaaS, que es el Desktop as a Service híbrido, en el cual Citrix nos provee parte de la infraestructura. Más adelante les voy a mostrar unos diagramas donde se hace esta diferencia y así queda bien claro. Donde Citrix provee la capa de administración por encima de todo esto, pero el usuario o el cliente ofrece la capa de infraestructura. ¿Qué nos permite esto? Hacer una rápida integración. No necesito una inversión tan alta ya que ya tengo mi infraestructura, solamente requiero de la infraestructura de Citrix para levantar el storefront, para levantar nuestro delivery controller, para levantar mi Citrix Gateway en caso de que sea necesario. Y finalmente tenemos el ambiente simplificado DaaS, que es donde Citrix provee este tipo de solución que se le dice llave en mano. Es 100% administrado por Citrix, yo le digo lo que necesito y es una escalabilidad bajo demanda y es un pago por uso y pago unificado. Pago solamente por lo que utilizo, ¿ya? Y es un solo pago, o sea, me llega una factura concreta y concisa de lo que se utilizó durante el mes. Aquí los modelos de arquitectura tenemos el más sencillo, que es el on-premises, donde tenemos la conexión del usuario. Dame un segundito aquí. Perfecto. Entonces, tenemos la conexión típica del usuario con su aplicación de Workspace, pasa por nuestro firewall de nuestra red on-premise, entra por el Citrix Gateway, tenemos los storefront que están haciendo la publicación de nuestras aplicaciones, desktop, servicios, etcétera, los delivery controller que al fin y al cabo se dedican a distribuir estas comunicaciones y además, un paso que aquí no aparece,
pero está también el uso del servidor de licencias, que es el cual va a empezar a descontar las licencias a medida que las conexiones vayan llegando. Aquí lo pueden ver los usuarios y dispositivos, y esta está la información on-premise. Acá faltaría un componente que es el Cloud Connector, que sería para delegar alguna de estas funciones o la comunicación contra nuestros data centers que están en la nube. Y aquí, como pueden ver, también tenemos nuestras entregas de aplicaciones de Linux, de Windows, y de desktop de Linux, de Windows, perdón, y aplicaciones de Windows. Ya si nos vamos al modelo híbrido, tenemos los usuarios, los dispositivos. Aquí ya la comunicación de Workspace va directamente al servicio de Citrix Cloud, es decir, Citrix administra el delivery de aplicaciones, el balanceo, la redundancia. Luego de esto, cuando la licencia se conviene y se le entrega al usuario para poder uso de los servicios, aquí pasa la comunicación hacia el Cloud Connector, que esto puede ser nuestra infraestructura, en este caso es en Azure, pero aquí abajito también tenemos un ejemplo de cómo sería on-premise. El usuario llega a conectarse a esta infraestructura cloud y Citrix dice, ok, lo que tú necesitas está on-premise, lo que tú necesitas está en Azure, tu información requiere de una suscripción de Azure para poder consumir esos servicios, como podría ser un Virtual Machine Multisession. También tenemos el conector de Azure Active Directory con sincronización con el Active Directory on-premise. O sea, toda esta integración, como pueden ver, es híbrida y es súper completa. No necesitamos tener múltiples nubes, podemos fácilmente implementar parte de esto en nuestras soluciones que ya tenemos localmente y además levantar algunas alternativas en la nube. Y finalmente tenemos lo que es el Simplified DAS, el Simplified Desktop as a Service, donde Citrix provee la conexión del usuario, el acceso, el control y además el Cloud Connector hacia la nube, donde Citrix te dice necesitas X cantidad de dispositivos, X cantidad de servicios, X cantidad de virtual machines, donde toda la comunicación va a ser administrada por Citrix. Y lo único que tú tienes que implementar es un Cloud Connector, el cual nos va a dar permiso a nosotros para administrar todas estas funcionalidades que te estamos solicitando. Citrix funciona particularmente bien con Azure. Tiene una integración casi uno a uno con toda la infraestructura virtual de Azure. Tiene ciertas capacidades para administrar los Azure Virtual Desktops, donde puedes levantar multisesiones de Windows 10, Windows 11, aplicaciones de usuarios, scripts customizados, autenticación simple con SAML, y además tienes todo lo que es el pago por uso de Azure, que además se puede integrar con el pago por uso de Citrix. Es decir, en este caso tenemos ahorrar en gastos operacionales pagando por adelantado ciertos usos. Podemos reservar máquinas, podemos reservar discos, podemos reservar infraestructura de red, donde todo esto, obviamente, todo esto son beneficios para el futuro, donde, bueno, se provee que en un plazo de 3 años en hacer un contrato a futuro, podemos ahorrar hasta un 70% de los costos. Y aparte de esto, Citrix nos dice, perfecto, tenemos toda esta infraestructura moderna, toda esta infraestructura escalable y ágil, pero además necesitamos seguridad. Como les decía en un inicio, tenemos el Citrix levantando estos ambientes, estos escritorios para estos distintos usuarios, estas distintas aplicaciones, pero aumentamos la superficie de ataque y la superficie de riesgo. ¿Qué es lo que provee Citrix en este caso? Tenemos los accesos sin VPN. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos una conexión directamente a nuestro data center. Antiguamente, ¿qué es lo que pasaba? Confiábamos que las políticas que se levantaban en nuestros firewalls fueran lo suficientemente exhaustivas o lo suficientemente específicas para que el usuario llegara al recurso que necesitaba y no más allá. Citrix, de aquí con sus soluciones VPNless, que vamos a ver próximamente con SPA, tenemos el acceso estrictamente a los recursos que necesitamos y no hay movimientos laterales. Tenemos también Single Sign-On, con solamente autenticarnos en un workspace, con nuestro múltiple factor de autenticación, con nuestro ADFS, con nuestra autenticación legada de Microsoft, el usuario ya va a estar logueado en todas sus aplicaciones, y esto no es que se loguea una vez, no hace login
por única vez y esto queda para siempre, sino que en realidad el usuario ingresa las credenciales una vez, pero es un análisis que se está haciendo constantemente la autenticación, de dónde se realizó, su dirección IP, su geolocalización, su dispositivo, su comportamiento. Todo esto va agregando índices o va quitando índices de riesgo al perfil del usuario y esto es un análisis que se hace constantemente. También tenemos filtro de web y browser isolation. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros usualmente tenemos, ok, le proveo el desktop al usuario. Ese escritorio que le provee al usuario tiene ciertas aplicaciones y el usuario en algunos casos con esas aplicaciones puede acceder a otros sitios que no debería. ¿Y qué pasa si baja algún malware? Perfecto, o sea, no se me va a infectar mi red completa, pero sí voy a tener el problema de alguna infección donde puedo tener fuga de información, por ejemplo. Browser Isolation viene a resolver ese problema donde Citrix dentro de tus aplicaciones y dentro de tus equipos te entrega un browser totalmente aislado de tu dispositivo. Puede bajar un malware, pero ese malware va a quedar en la aplicación. El usuario va a cerrar la aplicación y ese malware no va a ser capaz de infectar el sistema operativo de fondo. Tenemos accesos contextuales. Como saben, los accesos contextuales se habla de multifactor, de biometría, de análisis de comportamiento de usuarios. Y en este caso, Citrix es capaz de proveer eso con múltiples plataformas. Tenemos el gobierno de la data, tenemos Cloud Control. ¿Qué hace el usuario con las aplicaciones? ¿Dónde está ingresando? Está ingresando, no sé, a OneDrive. ¿Qué está descargando? ¿Qué permisos tiene? ¿Y por qué está descargando 1 giga cuando solamente debería estar descargando archivos Word que no tienen más de 200 o 300 kilos? Todo esto lo podemos lograr con el Cloud App Control. Y finalmente, a lo que voy a pasar ahora, que es el Zero Trust. Zero Trust es un concepto que es el no confiar, entre comillas, entre paréntesis, no confiar en el usuario. En realidad no es que no confiemos en el usuario, sino que no confiamos en la conexión del usuario y decimos, ok, nos mantenemos un poco más alejados de saber qué dispositivo tiene el usuario y pasamos a evaluar constantemente lo que está haciendo la conexión del usuario y los dispositivos del usuario. Y para todo esto tenemos, como pueden ver aquí, lo que se llama el Citrix Workspace, que incluye el Secure Private Access, que es el SPA, tenemos el DAS, el Desktop as a Service, y finalmente tenemos algo nuevo que se los voy a mostrar casi al final, que es el Analytics. Citrix Analytics viene a reemplazar la no visibilidad, en realidad viene a implementar la visibilidad de los usuarios y su aspecto en comportamiento. Si un usuario está ingresando a ciertas páginas que están prohibidas, a ciertas páginas que en el mundo de la red se sabe que son riesgosas, pero el usuario no lo sabe. Y esto nos va a dar indicadores de riesgo y por ahí mismo podemos ejercer políticas de bloqueo o de restricción de comunicaciones. Vamos a pasar estrictamente al Zero Trust Network Access. Citrix le llama a su solución de Zero Trust a Secure Private Access, el SPA. Donde con SPA nosotros tratamos de solventar algunos de los casos de uso, que las aplicaciones ya no están on-premise, están en la nube. Los trabajadores requieren movilidad y principalmente que las amenazas están evolucionando rápidamente. En este caso, el 51% de los trabajadores, según Gartner, prefiere el trabajo remoto. Esto es una encuesta que se hizo finales del 2021. El 30% de los trabajadores espera trabajar permanentemente de su casa. El otro 30% espera trabajar por lo menos no más de un día a la semana en su oficina y el otro 40% dice que trabajar entre 1 a 4 días en oficina. Entonces, en este 100% de los usuarios, el 60% ya nos dice que no quiere estar en la oficina, quieren estar en sus casas, y esto para la retención de talento es súper importante. Una encuesta que hizo IDC a finales del 2020 en la plataforma Glassdoor, perdón, nos dice que el 85% de los talentos con más alto rendimiento seleccionan un trabajo por la posibilidad de quedarse trabajando remotamente. Es decir, que los trabajadores están pensando en cambiarse de empleador simplemente porque les da más facilidades por el uso del trabajo remoto. Y para el 2024 se estima que el 40% de la industria de TI va a estar trabajando con Zero Trust, con usuarios distribuidos geográficamente a nivel mundial.
no necesariamente en el mismo país, sino que a través de distintos continentes, a través del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que saber proveer una infraestructura que sea capaz de afrontar estos desafíos, y con la sumatoria de Desktop as a Service y Secure Private Access, podemos proveerle tanto a clientes finales como a partners, además para sus trabajos, algunas de estas alternativas. Bueno, ¿qué teníamos antiguamente? Tenemos nuestro antiguo perímetro, donde tenemos nuestra red de trabajo tradicional, nuestros endpoints, toda nuestra infraestructura on-site, nuestros usuarios, nuestros servers, nuestras aplicaciones. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado con la evolución de la pandemia? Tenemos todos estos campos que hoy en día están por fuera de nuestro perímetro antiguo. Tenemos nuestros vendors, nuestros partners que nos ayudan día a día, que están fuera de nuestra organización y ya ellos no trabajan de la misma forma, ellos nos van hasta nuestras oficinas, no tienen personal en nuestras oficinas trabajando con nosotros. Por lo tanto, tenemos de alguna forma que proveerles un acceso seguro a nuestra infraestructura, a nuestros sistemas, a nuestras aplicaciones, al soporte que nos brindan. Queremos que los usuarios y los empleados puedan trabajar no necesariamente de una laptop que les entrega la empresa, porque esto los restringe a tener, primero que todo, andar con una laptop, con un recurso empresarial que puede ser costoso, y además eh, tenemos que dar la alternativa de que pueda trabajar desde donde quiera. Para esto está la terminología que es el Bring Your Own Device. Tú llevas tu dispositivo simplemente instalando el agente de Workspace, que no hace un monitoreo de data personal, sino que te provee el monitoreo para las aplicaciones de Enterprise. Tenemos nuestras nubes híbridas. Esto en realidad es data center híbrido, que tenemos información interna, tenemos información externa, tenemos información que se mueve, información en descanso, información en movimiento, y todo esto tenemos que saber también cómo controlarlo. Nuestros trabajadores remotos, como ya les decía, el usuario está cada vez menos en su casa, menos en la oficina y más cerca de la playa, viviendo una vida con menos estrés, con la misma productividad o con mayor productividad. Entonces también al ser empleados talentosos, queremos entregarle herramientas e información para que ellos puedan seguir trabajando y lograr ese performance que tanto nos gusta. Las aplicaciones están cada vez más en la nube y menos on-premise. Por lo tanto, también queremos tener un breve control de esto. Y los dispositivos móviles. Hay gente que simplemente no ocupa una laptop, sino que ocupa un smartphone. Hoy en día con, no sé, voy a dar un ejemplo como Samsung DeX, que se conecta a un smartphone, se conecta a una pantalla, un teclado y un mouse Bluetooth. Esa persona ya puede trabajar porque el delivery de aplicaciones se hace a nivel del DAS, de Desktop as a Service, y la seguridad se da a nivel de SPA. Por lo tanto, no necesita otra cosa que su celular con la capacidad de conectarse a una pantalla, un mouse y un teclado. Y obviamente la conectividad. ¿Cómo funciona ZTNA? Tenemos nuestro usuario. Este usuario nos entrega parámetros claves de autenticación, que son su identidad, su dispositivo, su ubicación y tiempo, la aplicación y la data que está accediendo, y nuevamente el dispositivo, que es básicamente a dónde va el usuario. Tenemos el dispositivo de conexión y el dispositivo final de comunicación, que puede ser un escritorio o una aplicación. ¿Qué es lo que pasa acá? El usuario hace su autenticación con todos estos parámetros y se hace la evaluación del riesgo, y esto dice, ok, este usuario tiene un riesgo medio, bajo, alto, donde podemos interpretar esta evaluación del riesgo como un acceso o una no confianza al usuario o al dispositivo. De acuerdo a esto se aplican políticas y podemos bloquear o podemos mitigar alguna que otra vulnerabilidad que pueda presentarse en el login. Si el usuario se conecta en un segundo desde Colombia y al segundo o al minuto o a la hora siguiente desde Ecuador, es un movimiento y es un comportamiento extraño, por lo cual podemos limitarle que solamente acceda a ciertos recursos dentro de la infraestructura, o simplemente denegarle el acceso o pedirle más de algún factor de autenticación. En caso de que ocupe un dispositivo, no sé, un smartphone para loguearse, puede utilizar biometría. En caso de que sea un smartphone sin capacidad de biometría, puede ser un segundo factor, que le llegue un mensaje por, no sé, por Google Authenticator, por Microsoft Security, un SMS con información de logueo, etc. Todo esto permite que
una vez que se establece la comunicación con nuestra infraestructura, se hace un monitoreo constante de todos estos parámetros, de todas las políticas y el riesgo se está evaluando constantemente. O sea, no necesariamente tenemos el usuario ingresó y ya ese fue nuestra última capa de seguridad. Con esto podemos tener una visión centralizada, administrar y hacer énfasis o hacer uso de nuestras políticas de restricción y de riesgo para prohibirle o administrar de forma más granular el acceso de los usuarios a nuestra infraestructura. Finalmente, algunos de los desafíos que tenemos con Zero Trust, que el acceso seguro debería ser para todos, sin necesidad de crear silos o usuarios aislados de nuestra red. Queremos que el usuario, que no necesariamente se encuentre en un ambiente seguro de trabajo, pueda así acceder a sus aplicaciones y a sus desktops que le permiten lograr el performance empresarial. Pero con esto podemos, o sea, con Zero Trust no mermamos su capacidad productiva ni tampoco su acceso a las aplicaciones, pero mantenemos el ambiente seguro. El Zero Trust funciona bajo la premisa de que puede ser implementado en DAS, puede ser implementado en la infraestructura que tiene actualmente, no requiere reemplazar la infraestructura actual. Por lo tanto, es un punto a favor de que no necesariamente tienen que reemplazar la infraestructura actual y pueden montar soluciones de Zero Trust sobre la infraestructura que ya tienen. ¿Ya? Y aquí hay un pequeño indicador importante que para el 2023 el 60% de las compañías estarán enfrentando o estarán implementando alguna u otra forma de acceso virtual. Van a estar reemplazando las VPNs por acceso en Zero Trust. ¿Ya? Zero Trust provee también una buena experiencia para el usuario en cuanto a niveles de autorización. Ya simplemente con que el usuario ingrese sus credenciales y su evaluación de riesgo sea baja, no requiere más interpretación por parte del usuario, no requiere más interacción de parte del usuario. Podemos tener políticas de riesgo donde si el usuario ocupa una laptop empresarial, ingresa fácilmente a sus aplicaciones y a sus desktops, y si ocupa alguna laptop que no sea necesariamente empresarial, o sea, una laptop personal, pueda ingresar con algunas restricciones que le podamos implementar. Nuevamente, Gartner nos dice que el 51% de los trabajadores de los trabajadores que están hoy en día en la fuerza de trabajo, el 51% de ellos estará remoto al final del 2021. Ya todos hemos visto como más de alguna vez nos dicen, ok, no puedo, o sea, no voy a estar en la oficina, estoy remoto, voy solamente los días jueves a la oficina, por lo tanto, esto ya es una realidad. O sea, es cosa de preguntarle a nuestros pares y a distintas compañías de cómo están enfrentando y cómo están llevando este tema de los trabajos. Tenemos claridad de que hay algunos rubros que sí o sí necesitan la presencialidad, pero esto está enfocado netamente a la infraestructura TI y en realidad infraestructura crítica, sistemas industriales, bancos, etc. Seguridad de las aplicaciones, con el tema de Bring Your Own Device. ¿Qué pasa cuando los usuarios no tienen a mano su laptop empresarial y necesitan hacer uso de los recursos de la empresa? Bueno, tenemos el Bring Your Own Device, donde puedes con tu smartphone, como les decía inicialmente, o tu laptop, poder entrar a los recursos de la empresa. Y aquí hay una característica que nos dice ITC, que el 70% de las brechas siguen originándose en el endpoint. Es decir, por mucho control que tengamos de nuestros endpoints on-premises, siguen siendo el principal punto de entrada para la brecha de seguridad. Por lo tanto, tener una administración centralizada y ágil es más que importante. Luego de esto, tenemos cómo es la arquitectura de esta TNA, cómo se proveen las sanciones a las aplicaciones, decimos que Zero Trust no es una disrupción, sino que es un avance en la seguridad y a la entrega de aplicaciones. Zero Trust provee acceso a las aplicaciones sancionadas. Las aplicaciones sancionadas son básicamente las aplicaciones que monitoreamos y controlamos. Tenemos autenticación por aplicación y políticas de acceso por aplicación. Tenemos entrega de comunicaciones a través de geolocalizaciones, es decir, ya no estamos supeditados a estar
netamente en nuestro país para trabajar, o nuestro site o nuestra oficina. Podemos trabajar de cualquier parte de forma segura y autoescalable. Tenemos acceso a la capa de aplicaciones. eh, con esto se trata de prevenir los ataques a nivel de red y las amenazas. Ya no tenemos tanto con eso, con este tipo de aplicaciones de Zero Trust, ya no tenemos tanto el tipo de ataque que se ofrecía al cliente VPN, a la inspección del tráfico de algunas VPNs que no encapsulaban o no cifraban su tráfico de forma correcta. Y además tenemos una mejor experiencia de usuario, eliminando el proceso de preocupación del usuario en cuanto a dónde debo acceder y qué tan seguro es acceder a ciertas aplicaciones. Todo esto queda relegado a que DAS y SPA provean los accesos seguros directamente a lo que el usuario necesita. En esta parte, como Private Access hace uso de algunas aplicaciones. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, Jira, Outlook, Slack. Tenemos en distintas ubicaciones, en distintos dispositivos, distintos software as a service, distintas aplicaciones de software as a service como SAP, Salesforce, Office 365, Workday, y además cómo se administran algunos accesos a ciertas nubes públicas. Podemos tener y mantener asegurado nuestro acceso a Azure, a Amazon Web Services, a GCP, a Google Cloud Platform, y todo esto con simplemente tener una que otra política de seguridad. Zero Trust provee control en las aplicaciones sancionadas. Provee autenticación adaptativa con múltiples factores de autenticación basadas en roles, geolocalización y postura de riesgo de los dispositivos. Tenemos Single Sign-On. Esto es una integración con SAML, en algunas ocasiones con ADFS. Tenemos seguridad adaptativa y controles conceptuales, seguridad en la aplicación, seguridad en el desktop y seguridad en el endpoint. Tenemos, ya les comentaba lo que era Browser Isolation, poder reducir el riesgo de lo que está haciendo y para qué está utilizando el usuario los browsers. Y finalmente tenemos el monitoreo y la visibilidad de todo el tráfico y todos los movimientos de aplicaciones y desktops que está utilizando el usuario en su rol, en el día a día. Podemos saber de línea base que un usuario está utilizando lo que debiese utilizar y no haciendo otra cosa en los desktops virtualizados que estamos proveyendo con Zero Trust. Y finalmente tenemos algunos casos de uso. Tenemos proteger la información, como ya les decía, en aplicaciones sancionadas, asegurar el acceso a ATI, a los dispositivos Bring Your Own Device, y en realidad esto hace alusión a los dispositivos sin administración, y finalmente la autenticación y la seguridad adaptativa para los accesos, para los accesos seguros. Luego tenemos cómo se consolida Zero Trust en múltiples casos de uso. Tenemos los usuarios que ingresan a aplicaciones de negocio, a herramientas de desarrollador, a servidores, a consolas, a dispositivos corporativos, a su propio dispositivo que está en una oficina, y cómo se asegura a través de SPA todo este tipo de autenticaciones. Cómo el traer mi propio dispositivo y dispositivos que no están administrados por proveedores o otras entidades, cómo no nos van a proveer una brecha de seguridad, y no me importa si el usuario tiene la última actualización, el último, no sé, última actualización de antivirus. Solamente necesito que él pase por mi nube de Private Access y Citrix se va a encargar de establecer políticas y sanciones a los dispositivos y usuarios que lo requieran. Todo esto sin comprometer la comunicación a nuestra infraestructura interna y a nuestras aplicaciones internas. También a nuestras aplicaciones nubes y a nuestras formas de trabajo, como evolucionaba y como se lo mencioné en algún momento. Cada vez utilizamos más aplicaciones para mantener el contacto y la colaboración entre nuestros empleados. Y finalmente, Secure Browser Service. Este es el Browser Isolation, el que va a permitir que todas estas aplicaciones, ya sea nuestro data center como la nube pública, puedan interactuar sin riesgo a ser infectados y sin riesgo a descargar algún malware o sean objetivos de atacantes por vulnerabilidades. Para todo esto, adicionalmente se entrega la capa de monitoreo, que es el User Behavior Monitoring.
¿Qué hace User Behavior Monitoring? Nos entrega puntos de riesgo y puntajes de riesgo por el usuario, por su rol, por su autenticación, por su dispositivo, por su geolocalización, por su dirección IP, si está entrando por alguna VPN, por algún proxy, etcétera. Todo esto nos entrega un dashboard donde podemos monitorear los accesos y esto es súper importante para la aplicación de políticas y el control de los usuarios, no necesariamente en nuestras oficinas, donde eh, algunos empleados han limitado los accesos para promover el performance, pero siempre se termina instalando, siempre se termina buscando alguna alternativa de VPN, proxy para poder salir de los controles de las políticas. En este caso, los ambientes están levantados netamente en escritorios virtuales, donde el control va en el escritorio, por lo tanto, si el usuario necesita hacer algo, se hace a través de este escritorio y ese escritorio tiene todas estas políticas de riesgo y monitoreo de riesgo y puntaje que va haciendo Citrix Analytics. Este dashboard es una adicional tanto a SPA como a DAS, que se llama Citrix Analytics, donde ustedes van a poder ver el riesgo del usuario basado en comportamiento, van a poder reducir el riesgo de brechas no autorizadas y además van a poder reducir el trabajo manual del área de TI. Y paso a la parte final de la arquitectura de ZTNA. ¿Cómo funciona esto? Usuarios que tienen sus dispositivos, Bring Your Own Device, que son agentless, ellos se conectan a un sitio web donde van a iniciar sesión, van a tener distintas aplicaciones que se van a desplegar y al momento de iniciar sesión entra el proceso de revisión de seguridad, donde van a tener primer factor de autenticación, segundo factor de autenticación, revisión biométrica en caso que sea necesaria, una cuarta credencial que les puede llegar por distintos medios. Les puede llegar al correo, a su celular, SMS, etcétera. Pueden tener notificaciones push para poder aprobar el inicio de sesión. Todo esto pasa a nuestra infraestructura, donde ZTNA le va a proveer la autenticación a aplicaciones basadas en TCP, a nuestros escritorios virtuales o aplicaciones que tengamos internamente. Si tenemos un software de monitoreo, vamos a poder determinar y limitar los accesos de los usuarios a ese software de monitoreo. Adicionalmente tenemos, en caso de que se requiera, el control y acceso a nuestras aplicaciones en la nube. Y todo esto está siempre controlado por Security Analytics, que va a estar haciendo este análisis constante y reiterativo en la conexión del usuario. La autenticación, como les decía en su momento, es adaptativa. ZTNA funciona con casi cualquier proveedor que esté en SAML 2.0, en cualquier IDP, Identity Provider, que trabaje ya con Workspace. Con ZTNA es exactamente lo mismo. Por mencionar algunos, Active Directory, tenemos Okta, tenemos Entrust, tenemos RCA, McAfee, Imprivata, Thales, etc. Con esto, respondiendo a algunas preguntas es, ¿por qué tenemos que utilizar Private Access? Primero que todo, para asegurar el acceso, el control y la protección a las aplicaciones. A cualquier tipo de aplicación, no solamente a nuestras aplicaciones on-premises, a todo lo que está haciendo el usuario con nuestros elementos empresariales, que no están oficialmente on-premise, sino que están en la nube, son virtuales, son físicos, son internos, son externos, etcétera. Una seguridad compresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, que el usuario pueda en realidad acceder a sus aplicaciones y no necesariamente tener eh, una sanción por el simple hecho de ocupar YouTube, por ejemplo, en su dispositivo, pero en nuestro escritorio virtual está haciendo un trabajo eficiente, no se ve mermada su productividad, simplemente está, por dar un caso ejemplo, un podcast mientras sigue trabajando. No cortar ciertas libertades que tiene el usuario que le permiten siendo igual de performante en su día a día, sino que mantiene la seguridad en los accesos que requieren que tengan seguridad. Tener soporte y seguridad en los dispositivos propios, en los Bring Your Own Devices, en los dispositivos de Bring Your Own Device, en el sistema de Bring Your Own Device. Vamos a proteger programas y aplicaciones sin necesidad de que el usuario instale alguna aplicación, sino accediendo a una página web y este va a desplegar lo que necesita el usuario para su productividad y para poder trabajar. Consistencia y presencia global. La gracia del sistema SPA,
junto con Workspace y junto con Dash es que es redundante, es escalable, permite una privacidad y escalabilidad para cada cliente de forma unificada, de cada industria distinta, y no necesariamente necesita, no solamente se enfoca esto a la industria TI, sino que se enfoca a la industria bancaria, a la industria de la minería, a la industria petrolífica o petrolífera. Esto está pensado y es adaptable a cualquiera de estas organizaciones. Finalmente es una solución que está construida dentro de Citrix, está pensada por Citrix, es escalable, las analíticas pueden crecer hasta niveles muy granulares donde podemos tener un control específico de cada usuario y cada dispositivo que está entrando a nuestras aplicaciones y a nuestra red. Y adicionalmente se vienen cambios dentro de la industria del compliance, donde en algunas de estas certificaciones nos van a requerir algunos de los elementos de analytics, de investigación y análisis constante de los accesos de los usuarios. Hablemos por SOC, ya se habla de múltiples, casi todos en realidad se habla de múltiples factores de autenticación y además se están hablando de factores biométricos, de análisis de usuario y análisis de comportamiento. Con esto finalizo, espero no haberlos aburrido, sé que es mucha información, van a haber instancias en las que podamos recorrer cada alguna de las soluciones y el chat ahí está abierto a preguntas en caso que requieran, en caso que necesiten, quedó alguna duda. También va a estar mi correo por si quieren ahondar en algunas más de estas soluciones. Agradezco el tiempo y el interés que tuvieron por entrar a la sesión. Buenos días, Ignacio, perdón, muchísimas gracias. En un momento ya les comparto una sesión muy corta de Kahoot para que puedan participar y vamos a hacer un sorteo de unos incentivos para las personas que ocupen los tres primeros lugares. Entonces, permítanme un segundo y ya les comparto el Kahoot.
Les voy a compartir en este momento el código para que por favor lo validen y puedan ingresar. En la pantalla ya pueden ver el pin del juego para que por favor ingresen y vayan registrándose para poder participar. Son 2 minutos. O sea, Leo Ganem. John Balcázar. Antonio Fandiño. Por favor, los que puedan ingresar desde su teléfono lo pueden hacer. Ingresan a la página www.kahoot.it. Luis Estrada. ¿Quién más quiere participar? Van 6 personas. Falta que ingresen más personas. Bueno, yo creo que estas son las personas que van a participar en el Kahoot. Entonces, bueno. Pero conéctate si quieres a la Wi-Fi. Sí. ¿Cuál es? Ya, un minutico. Empezamos, faltan otros registros y arrancamos. ¿Invitados? Ya en un minuto ingresamos, solo falta una persona que ingrese y arrancamos. Listo. Vamos a empezar. Las funcionalidades App Security de la plataforma de Workspace de Citrix son Zero Trust Network Access, Contextual Access Security, API Security, Bot Protection, Web App Firewall, Application Performance, User Behavior, correlación de eventos en ambientes de nube híbrida.
Tenemos 4 respuestas, de las cuales la correcta es API Security, Bot Protection. Siguiente. No me escucha. Ok. Las funcionalidades analytics de la plataforma de Workspace de Citrix son Any App, Any Collaboration, Any Endpoint, Collaborate, Give, Automate, Boost Productivity, Optimizado, Orquestado y Reboot Cloud. 2 respuestas. Correcta la segunda. 2 personas contestaron de manera correcta. Listo. Las capacidades de las soluciones de Workspace Infrastructure de Citrix son. Tenemos 4 opciones: Any App, Collaborate, Optimize, Orquesta, Rastreo inteligente de mascotas. 5 respuestas. Ok. La opción de optimizar. Aquí no hubo contar. Y la última, las capacidades de las soluciones de App Delivery de Citrix son 1 respuesta, 3 respuestas, 4 respuestas, 5 respuestas, 6. Ok. Ok. Antonio en tercer lugar. John Balcázar, segundo lugar. Y el primer lugar es para Leo Ganin. Felicitaciones, Leo. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Vamos a revisar tu registro. A John y Antonio también les vamos a enviar su correspondiente premio. Muchísimas gracias por su participación en esta webinar. Agradecemos mucho su asistencia y les estaremos enviando la grabación de la correspondiente sesión. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien.